Ok amigos, en este video vamos a presentar otro principio importante de la casa uno. Sería el cuarto principio, cómo funciona el cerebro. Vamos a dar algunos detalles de cómo estudiar la casa uno, cómo estudiar al regente. Habíamos dicho que la casa uno se relaciona, ¿no?, con la cabeza, la inteligencia, los conocimientos. Esto es lo que representa la casa uno. Pero, ¿qué sucede cuando el ascendente se vuelve fuerte? ¿Qué sucede? Se dice que es como que la persona tuviera una fuerza especial. La persona, si nace con el ascendente fuerte, significa que será como un sol, como un rey. O sea, no será fácil de doblegarlo, humillarlo o matarlo. Incluso estará protegido por el sol. Se dice que en algún momento de la vida la persona se puede volver como un sol pequeño. Dará beneficios a los demás. Se puede volver talentoso en alguna área de la vida. Y todo esto se va a mostrar en diferentes periodos de la vida, porque se dice que cuando una persona nace con el ascendente fuerte, o sea, ¿cómo se fortifica? Benéficos en el ascendente, o el regente del ascendente exaltado, fuerte. Eso significa que la persona tiene bendiciones de Indra, ha obtenido bendiciones de Indra. Sabemos que Indra es el hermano menor del Sol. Y sabemos que el Sol es el amo o el planeta regente de todos los planetas. Indra es llamado el rey de los cielos porque está relacionado con el Sol. Entonces, aquí más adelante vamos a explicar también un principio llamado el dispositor del dispositor. ¿Qué significa el dispositor del dispositor? Todas estas influencias también van a marcar mucha fuerza del sol. Es como que una persona se vuelve un sol pequeño. Usualmente son personas, si uno nace con benéficos en la 1, la persona se vuelve piadosa, puede ser usualmente un devagana. Devagana significa que puede tener moralidad, se puede sentir atraído hacia la espiritualidad, da mucha fuerza, tendrá Sattva-guna en la cabeza. Entonces, debido a que tiene, por ejemplo, si Júpiter, el Sol o la Luna, que son los planetas sátvicos, o incluso, por ejemplo, Sol, Júpiter, Luna, en el ascendente, es muy positivo. Puede tener la persona Sattva-guna en la cabeza. La persona puede volverse muy piadosa. Entonces, sabemos que la casa 1 es como Aries. Entonces, si existe una influencia natural sobre la casa 1, es como si fuera Aries. Es una persona que está inclinada a luchar por la vida, a abrirse paso en la vida. Es una persona que siempre puede afrontar un reto en la vida y siempre va a tratar de sobresalir en la vida. Le gustará luchar, le gustará incluso, se sentirá atraído a ver esos programas de lucha, incluso de vale todo, luchas, ¿no?, de box o de artes marciales. Se va a sentir atraído ver en la televisión todo este tipo de programas. Sí, tiene una bendición especial. Esta bendición es llamada Parijata.
Parijata. Entonces, hay que comprender muy bien qué significa nacer con benéficos en la casa uno. Es como ya por el hecho de tener benéficos en la casa uno, sobre todo el Sol, Júpiter o la Luna, ya es como que la persona tiene una bendición de Indra. Entonces hay ciertas permutaciones, sobre todo el Sol. Si el Sol se encuentra en la casa uno, se dice que uno tiene la bendición de Data, es un Aditya. Sabemos que Data es un creador, se relaciona con Brahma. Vemos que se relaciona con Brahma. Cuando uno nace con planetas en la casa uno, eso significa que la persona será como un Brahma pequeño. Un Brahma tendrá mucha fuerza creativa, la persona, fuerza inventiva. Esto es Data. Data Vidata, que es como un Brahma. O sea, si uno nace con el sol en la casa uno, será un Brahma pequeño. Y usualmente ese momento es llamado Brahma Muhurta. O sea, nacer con estas características, vemos que la persona será un Brahma pequeño. Siempre será como un creador de algo. Siempre estará creando. Es como el padre de todos. El padre de todos es forzado a crear. Brahma es forzado a crear. Ya sea si le gusta o no le gusta, debe crear. Cuando Brahma fue creado con el Om. Entonces, un solo mantra con la cual produce este yoga, vemos que Brahma, su consorte es la diosa Saraswati. Su consorte de Brahma es la diosa Saraswati, que es la diosa del conocimiento. La diosa del conocimiento le da toda la información a Brahma y Brahma crea. Entonces, cuando una persona nace con el sol en la casa 1, puede tener estas mismas características de volverse muy creativo, desea iniciar cosas, inaugurar cosas, hacer cosas, tiene ese impulso. Por eso, el sol en la casa 1 es muy auspicioso. Sabemos que Brahma es adorado, puede ser adorado con el Gayatri Mantra. Entonces todo el mundo, o sea, todos los que cantan este Gayatri Mantra, se conoce como el Gayatri Savitur. Entonces si uno se relaciona o nace con el sol en la casa 1, vemos que la casa 1 también se relaciona con la salud. El sol también se relaciona con la salud. Entonces, si uno tiene una actitud para que se relacione con la salud, debe cantar este mantra, el Savitur. Por ejemplo, a veces hay muchas personas que nacen con el sol en la casa 1, se pueden volver doctores. Entonces, si uno quiere mantenerse en esta profesión de doctor, debe cantar este mantra. O si uno canta este mantra, para uno la salud será primero. Para uno cuidar su cuerpo, cuidar su salud será lo primero. Por eso, del momento que uno canta este mantra, automáticamente inicia, dentro de uno se activa esta tendencia de querer cuidar la salud. Es como si uno pusiera luz en el cerebro, es como si uno pusiera Sattva Guna en el cerebro. Si uno pone Sattva Guna en el cerebro, puede poner Sattva Guna en todas partes. Y debido a esto, la salud será buena, estará en un buen nivel. Uno se puede volver un brahmana o un creador como un brahma pequeño. La inteligencia aumenta, ¿no? Tat Savitur Varenyam, Tat Savitur Varenyam. El conocimiento que obtendrá será único, supremo. La persona tendrá longevidad.
La cabeza de uno siempre estará en alto, siempre mirará hacia arriba. La persona no será tímido, no será vergonzoso, no se esconderá porque no tiene temor a nada. Siempre tendrá como un espíritu de triunfo. Esa es la característica. Eso es lo que se recomienda. Por eso, el sol en la casa uno es muy importante. Entonces, como uno se vuelve un Brahma pequeño, pero ¿qué sucede si hay maléficos en la casa uno? Sabemos que las tres deidades, Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? Uno de los mejores mantras es se puede cantar Om Savitri Surya Narayana Namah. Om Savitri Surya Narayana Namah. Cuando uno canta este mantra, hay algo que empuja a cantar este mantra. Por ejemplo, si uno no comprende algo, tiene la inteligencia un poco eclipsada, uno canta este mantra, comprenderá todas las cosas. Es un mantra para volverse más inteligente. Om Savitri Suryaya, no, Om Savitri Surya Narayana Namah. Om Savitri Surya Narayana Namah. Entonces, si uno quiere comprender cosas que a veces se le hace difícil comprender, tiene que cantar este mantra. Usualmente las personas que nacen con maléficos en el ascendente, eso significa que el cerebro no está funcionando bien. Hay algún problema ahí con el cerebro. Entonces se recomienda cantar este mantra para que el cerebro funcione bien. Por ejemplo, un planeta tamásico, ya sea cuáles son los planetas tamásicos, Rahu, Saturno, Marte o Ketu, si se encuentran en el ascendente se bloquea. Y cantando este mantra se va el bloqueo, especialmente ese bloqueo que origina el planeta tamásico. Entonces, aquellos que no están iniciados con el Gayatri Mantra deben cantar este mantra. Sabemos que el Gayatri Mantra es un mantra que debe ser sembrado por un maestro. El maestro te canta el mantra en la oreja. Pero si no tienes un maestro, al menos debe cantar este mantra para activar la inteligencia. Entonces, si uno está iniciado como brahmana, bueno, puede cantar el Gayatri Mantra, pero si no está iniciado, al menos debe cantar este mantra. Entonces, por eso, nacer con el sol en la casa 1, usualmente son personas que se quieren volver creadores de algo, desean cambiar el mundo, tienen la responsabilidad de hacer algo nuevo, quieren hacer algo innovativo, ¿no? El sol en la 1, quieren hacer algo innovativo. Todo lo que desean es crear. En sus cabezas tienen estas características, crear. Y usualmente, si el sol se encuentra en la 1 y en signos amigos, ¿cuáles son los signos amigos? Signos de fuego, signos de aire. Si el sol está en signos amigos, eso significa que esta persona es empujada a hacer cosas, a crear algo. Es empujada. Entonces, por eso, toda esta información se explica en el Brihad Parashara Shastra. Sabemos que es la Biblia de la astrología. Parashara Muni lo explica. Usualmente está presente en el capítulo de Mi Vida Yoga, Adhyaya, en el Brihad Parashara Shastra. Vivida significa yogas misceláneos. Hay un capítulo donde se presentan diferentes tipos de yogas o ciertas combinaciones planetarias específicas. Cuando decimos varios tipos, significa que debe existir
una clase de yogas específicos. Entonces, cuando decimos misceláneos, significa cosas que no están relacionados o no están conectados entre sí, no están conectados de una forma u otra. Entonces, uno está tratando de encontrar algún tipo de patrón o regla de estas combinaciones planetarias. O sea, estas combinaciones planetarias pertenecen a una característica específica. Entonces, si queremos identificar este patrón o este modelo, se podría identificar con otros tipos de yoga. Incluso se puede comprender la parte filosófica o este tipo de filosofía que tenía Parashara Muni, una filosofía muy elevada. Algunas, algunos astrólogos copian los versos textualmente. Estos versos de Parashara Muni lo copian, pero originalmente Parashara Muni fue muy claro en agruparlos cuidadosamente. Todo el mundo dice que Parashara Muni fue un gran adorador del señor Shiva, pero esto no se ve en ninguna parte. Algunos dicen que Parashara Muni adoraba a Shiva, pero no se tiene mucha información de que Parashara Muni adoraba a Shiva. Pero en el Parashara Hora Shastra, ¿no? Eh, que fue hablada, el Hora Shastra fue hablado en el Vishnu Purana. Incluso en el mismo Vishnu Purana fue hablado por Parashara Muni. En el Brihat Parashara Hora Shastra existe también una explicación detallada de los Dashavatars, de las 10 formas de Dios. Entonces aquí en el Parashara Muni, o mejor dicho, aquí en el Brihat Parashara Hora Shastra o en el Vishnu Purana, se explica que Parashara Muni era adorador de Vishnu. O sea, aquí él usa la palabra Vishnu o Narayana. Sabemos que su obra lo divide en 4 partes y explica el concepto de la creación. Vemos que él lo explica que viene directamente de Vishnu. Directamente de Vishnu. Entonces, él da mucha importancia a los 4 ángulos, a las casas Kendra, que son las casas angulares, que están regidos por Vishnu. Él dice eso, ¿no? Y las 2 triconas, la 5 y la 9, están regidas por Lakshmi, la diosa de la fortuna. Eso lo explica él. Entonces, sabemos que Parashara Muni, con esto se demuestra que es un gran adorador de Vishnu. Y esto está más que confirmado que era un gran adorador de Vishnu, no era adorador de Shiva, era adorador de Vishnu. Es por eso que él compiló el Vishnu Purana, donde él en el Vishnu Purana canta este mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canta este mantra. Se dice que este es el mantra más superior para adorar a Vishnu. Él dice que aquella persona que canta este mantra llegará el momento en su vida donde tendrá muchos conocimientos. Por eso en todas las clases del Srimad Bhagavatam o del Bhagavad Gita siempre se inician las clases con este mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Parashara Muni dice que aquel que cante este mantra llegará a tener muchos conocimientos en su vida. Y estos conocimientos aumentarán de tal forma que la persona, si lo canta con devoción, ya no regresará a este mundo material. Aquí vemos que es lo que menciona Parashara Muni. Es un gran sabio. Entonces,
es importante estudiar las 4 casas angulares, lo cual vamos a comenzar con la casa 1, ¿no? Estas son las 4 casas donde se encuentra Vishnu, Vishnustan, son las posiciones de Vishnu. Entonces, ¿y cuál es la importancia de estas 4 casas angulares? Se dice que estas 4 casas angulares definen la naturaleza de uno, definen la naturaleza, definen la fuerza que uno tiene en este mundo, definen las debilidades que uno podría tener en este mundo. Si uno nace con benéficos en estas casas, los benéficos fortalecen las casas angulares. Si uno nace con benéficos en la 1, en la 4, en la 7, en la 10, son considerados bendiciones. En cambio, si hay maléficos en estas casas angulares, se debilitan las casas angulares. Entonces, los planetas maléficos debilitan los ángulos. Pero si estos maléficos están debilitados, o sea, si yo tengo maléficos en casas angulares, deben estar debilitados. Entonces, en ese caso, se conoce como bendiciones. Pero los maléficos fuertes en casas angulares es como si quisieran ser Vishnu, quieren imitar a Vishnu. Imagínense ustedes tener Saturno en la 7 exaltado, ¿no? O Marte en la 10 exaltado, quieren ser como Vishnu. Y por ese atrevimiento de que estos planetas quieren volverse como Vishnu, sufren y dan sufrimientos al nativo. Entonces, los planetas en casas angulares deben estar debilitados. Entonces, vamos a hablar de los benéficos naturales y los maléficos naturales. Basados en estos principios, las casas angulares se pueden volver muy importantes. Entonces vamos a examinar algunos yogas que ya estamos mencionando. Vamos a hablar de las casas angulares, que son las kendras o casas angulares. Las 4 casas angulares son, ¿no?, el amanecer. Por ejemplo, en el amanecer existe una conjunción exacta con el ascendente. El sol hace conjunción exacta con el ascendente en el amanecer. Esto es llamado Brahma Gayatri. Al mediodía, el sol está en la casa 10. Esto es llamado Vishnu Gayatri. En el atardecer, el sol está en la casa 7. Esto es llamado Shiva Gayatri. Y a la medianoche, el sol exactamente está en la casa 4. ¿No? Es llamado Devi Gayatri o Shakti Gayatri. Sabemos que la casa 4 representa a la madre. Entonces, por lo tanto, estas 4 casas angulares o estas 4 kendras se convierten en los 4 Gayatris, de los cuales uno de ellos, ¿no?, incluyendo el Savitur Gayatri, son muy importantes. Por ejemplo, el Brahma Gayatri define la creación, sobre todo la creación de uno, la casa 1. Cómo es recibido, ya hemos visto en los principios de cómo el mundo nos recibe, si hay benéficos o hay maléficos. Entonces aquí vemos la casa 1, cómo nos recibe este mundo. Sabemos que la casa 1 representa a Brahma, que es el creador.
Entonces, Parashara Muni da ciertos yogas importantes sobre la casa uno, usualmente que se conectan con la casa uno. Él trata de explicar la importancia de la casa uno y demuestra que el ascendente es muy importante en cualquier tipo de yoga o en cualquier tipo de bendición que uno pueda tener. Él dice que es a través de los Shubha Yogas, que significa benéficos o auspiciosos en el ascendente. Entonces, a veces también menciona Ashubha Yoga, Shubha Ashubha Yoga, que significa inauspicioso, negativo o malo. Entonces, sobre todo, los planetas que causan, por ejemplo, en la casa uno vemos que está rodeada de la 12 y de la 2. Pueden causar Shubha Yogas o Ashubha Yogas. Por ejemplo, si miramos aquí en esta diapositiva, acá está la casa uno. Por ejemplo, si hay maléficos en la 12, maléficos en la uno, maléficos en la 2, es como que el cerebro está presionado. Esto se conoce como Ashubha, Ashubha Yogas, influencias inauspiciosas sobre la casa angular, sobre la casa uno. Saturno Rajo en la 12, Saturno Rajo en la 1 o Saturno Rajo en la 2. Mucho Vayu, mucho Vata, mucho aire. Ashubha también significa Marte Keto en la 12, Marte Keto en la 1 o Marte Keto en la 2. Ashubha, mucho fuego, mucho pita. Entonces, estas dos casas, la 12 y la 2, tienen una influencia directa sobre el ascendente. Planetas que se encuentran en la casa 12 o en la casa 2 activan un Kartari Yoga. ¿Qué cosa es un Kartari? Una tijera. Es como, Kartari se traduce como tijera, como un sándwich. Imagínense ustedes, uno nace con un maléfico en la 12 y un maléfico en la 2. Es como si la 1 estuviera en medio como un sándwich. Entonces, estos planetas en la 12 y en la 2 van a hacer presión sobre el ascendente. Si uno tiene planetas maléficos en la 2 y en la 12 desde el ascendente, causarán una constante presión sobre el ascendente. Pero ¿qué tipo de presión? ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué tipo de presión? La casa 2 indica presión relacionada a los alimentos. La persona come mal, tiene malos gustos, ¿no? Presión relacionada a las finanzas, de cómo mantenerse en la vida. Esas son las presiones. Come mal, se preocupa porque come mal o solo quiere comer, o tiene problemas económicos, no sabe cómo mantenerse en este mundo. Esa es la presión que puede tener. En cambio, la casa 12, ¿cuál es la presión que genera en la cabeza, en el ascendente? La persona tendrá problemas para dormir, problemas en los gastos, problemas, diferentes tipos de problemas. Por lo tanto, estos maléficos, cuando ocupan la casa 2 o la casa 12, eh, van a crear influencias maléficas sobre el ascendente. Entonces, el principio es, no deben existir planetas maléficos en la 12, planetas maléficos en la casa 1 y planetas maléficos en la 2. No deben existir. Porque si se encuentran ubicados estos maléficos, el horóscopo tendrá una gran desventaja. Se puede presentar un gran desequilibrio. Y esto hay que tenerlo en mente. Si el planeta que ocupa el ascendente
hace un Shubha Yoga, ¿no? O un Ashubha Yoga. Entonces, por ejemplo, Rahu eh, en estas casas afecta la cabeza, puede tener problemas la persona. En cambio, si hay benéficos, Shubha Yoga. Si uno tiene benéficos en la 12, benéficos en la 1, benéficos en la 2, es positivo. Se conoce como Shubha. Entonces, esto significa que pueden repotenciar la inteligencia, pueden repotenciar el karma de la persona. A veces en la carta astral pueden existir Raya Yogas. ¿Qué cosa es un Raya Yoga? Un yoga que a uno lo lleva a una posición prestigiosa. Eso es Raya Yoga. Raya se traduce como rey. Yoga, combinación planetaria que activa una influencia de rey. Entonces, uno no se debe confundir entre un Raya Yoga y un Shubha Yoga. Hay una diferencia. El Shubha Yoga lo inclina a uno siempre a lo auspicioso, a lo positivo. Pero los Raya Yogas pueden dar fama, longevidad. No necesariamente indica que sean auspiciosos. Hay personas que tienen longevidad, pero pueden sufrir mucho. Hay personas que tienen fama, pero pueden sufrir mucho. Esos son los Raya Yogas. Puede uno tener una posición de prestigio, pero puede sufrir. En cambio, los Shubha Yogas solo producen felicidad. Producen felicidad. Entonces, vemos que los maléficos en el ascendente no es bueno, porque arruinan el Di, arruinan la inteligencia suprema. Sabemos que la inteligencia funciona en el ascendente y el ascendente puede ser arruinado con la presencia de maléficos en la casa 1. Un planeta en una de estas casas, ya sea la 12, la 1, la 2, siempre va a causar sus efectos sobre la vida. Entonces, ¿cuál es la característica de un Shubha Yoga? Hace que la persona se vuelva encantadora, tenga una buena personalidad, la persona se vuelve elocuente, ¿no? Especialmente si está relacionada con la casa 2. Sabemos que la casa 2 representa el habla, hablan bien, tienen oratoria, son muy educados. Pero el resultado lo da el ascendente, que indica un carácter, un comportamiento positivo, auspicioso, moral. En cambio, si hay maléficos en el ascendente, el comportamiento puede ser negativo. El comportamiento que uno tiene viene del ascendente. Maléficos en la 1, la persona será muy sensual. Entonces hay dos tipos de sensualidad: sensualidad con moralidad y sensualidad con inmoralidad. Entonces yo tengo un Shubha Yoga, puedo ser sensual también, pero tengo moralidad. Pero si hay maléficos, esta sensualidad se pervierte. Entonces la persona se puede volver sensual cuando una sensualidad pervertida, cuando hay maléficos en la 12 o en la casa 7. Se dice que la persona puede ser adicta a un karma negativo. Si uno tiene maléficos en la 12, en la 1 o en la 2, la persona se puede volver adicta a un karma negativo. Por lo tanto, un planeta maléfico en el ascendente
Cualquier planeta maléfico que se encuentre en el ascendente va a aspectar la casa 7. Entonces, al aspectar la casa 7, también arruina las relaciones. Y es ahí donde se presentan ese karma negativo sobre las relaciones. Uno se puede volver adicto al karma negativo en las relaciones, porque un maléfico siempre va a aspectar la casa 7. Entonces, en cambio, un maléfico en la 12 arruina la 12. Maléficos en la 2, ¿no? O sea, maléficos en la casa 12. En la casa 2, la persona será adicta a un mal karma. Uno debe tener en mente estas influencias cuando se analizan estas casas. Si yo analizo la casa 1, no la debo analizar sola, debo analizarla con los planetas que se encuentran en la 12 y en la 2, para ver qué tipo de presión hacen estos planetas. Por ejemplo, hay un principio llamado Kalpadruma Yoga, esto lo vamos a ver más adelante. Usualmente se relaciona con el regente del ascendente, su signo regente. Se analiza el regente del ascendente en la Navamsha, ¿no? El dispositor en la Navamsha, el regente del ascendente en la Navamsha y estas casas angulares o trinos. Si están en exaltación, si están en su propio signo, aquí podríamos decir que la persona se volverá muy inteligente y la persona será llamada un Kalpadruma Yoga, una persona muy importante. Hay un verso en el Parashara Hora Shastra donde Parasara Muni menciona, describe el Kalpadruma Yoga. Usualmente considera al regente del ascendente. ¿En qué signo cae el regente del ascendente? Entonces, y se ve también los dispositores, cómo se ve la Navamsha. Hay 4 combinaciones específicas: el ascendente, el regente del ascendente, el regente del ascendente, el dispositor del regente del ascendente, el dispositor del regente del ascendente, la Navamsha. Todo eso se analiza. Entonces, eso lo vamos a hacer en otro video aparte, porque también forma parte de principios de la casa 1. Usualmente que uno nace con esa combinación planetaria Kalpadruma, se vuelve un propietario de tierras, será una persona correcta, tendrá mucha fuerza, luchará mucho en el mundo, será muy bondadoso, ¿no? Son personas que sus deseos se les cumple, como los árboles de los deseos. Por ejemplo, hay árboles de los deseos que se conocen como Kalpavrikshas. En India hay esos árboles sagrados, árboles de los deseos. ¿Por qué se vuelven sagrados? Porque esos árboles presenciaron eventos de personas santas. Imagínense ustedes, por ejemplo, en Kurukshetra, es un lugar en la India que está como a 7 horas de Delhi. Yo he estado ahí, en Kurukshetra, donde se habló la Bhagavad Gita. Imagínense ustedes, Krishna habla la Bhagavad Gita, Arjuna, en ese lugar, y ahí está ubicado el lugar exacto donde Krishna le habló a Arjuna, la Bhagavad Gita, en Kurukshetra. Y ahí han hecho pues un pequeño templo, hay una deidad, Krishna con Arjuna, así han hecho como un pequeño altar en esa zona. Y al costado de esa zona hay un árbol.
un árbol baniano enorme, y ese árbol presenció ese evento hace 5000 años y hasta ahorita está ahí ese árbol. Entonces, ese árbol se vuelve un árbol kalpabriksha, un árbol que cumple deseos. Uno va, pide un deseo y ese en el arco de un año se te cumple el deseo. O sea, esos árboles que presencian eventos milagrosos del pasado de grandes almas se vuelven kalpabrikshas, árboles de los deseos. Entonces, aquí vemos que cuando uno nace con el Kalpadruma Yoga, sus deseos serán como árboles celestiales que se cumplen fácilmente. Y usualmente se usan las casas angulares y las casas trino. Aquí vemos, las casas trino son muy importantes en la carta astral. La función de la casa 1 tiene dos características. Es casa angular y casa trino al mismo tiempo. Ya sabemos que en las casas angulares está Vishnu y en las casas trino está Lakshmi, la diosa de la fortuna e incluso la diosa de los conocimientos. Por eso la casa 5 es importante. Estas casas se conectan, por ejemplo, también debemos ver los planetas que se encuentran en la 9 y en la 5, porque tienen una conexión directa con la casa 1. Entonces, en este principio, para tener una idea clara de la personalidad de alguien, tenemos que ver no solo focalizarnos en los planetas que ocupan la casa 1, no. Hay que focalizarnos también en los planetas que ocupan la 12 y la 2. Por ejemplo, yo puedo tener la casa 1 vacía y de repente tengo Venus en la 12. Eso significa que podría ser algo artístico, me podría gustar el arte. Puedo tener la luna en la 2, puedo volverme muy compasivo, entro en contacto con la gente, uno está muy unido a la madre. Usualmente se dice cuando la luna está en la 1, uno está unido a la madre, pero si tienes la luna en la 2, puedes estar muy unido a la madre también. Entonces, no hay que limitarnos a solo analizar los planetas en la casa 1. Si yo quiero ver la personalidad de alguien, su psicología, su carácter, tengo que ver los planetas que se encuentran en la 1, cuál es el planeta regente y los planetas que ocupan la casa 12 y la casa 2. Ahí yo voy a tener una idea de cómo es su personalidad, pero ahí no se limita el estudio. También tengo que ver la casa 9 y la casa 5, porque estas casas también están conectadas con el ascendente. Por ejemplo, si yo tengo Venus en la 9 o Venus en la 5, van a influenciar sobre mi cabeza. Es como si yo me vuelvo artista también. Por ejemplo, si tengo Saturno en la 9, Saturno en la 5, me puedo deprimir. Una persona que nace con Saturno en la 1, tendencialmente la predicción es que uno se deprime. La persona está frenada, la vida está frenada, es como si estuviera sentada encima de una tortuga la persona. Pero al mismo tiempo, si tengo Saturno en la 9 y tengo Saturno en la 5, igual voy a tener una influencia sobre el ascendente. Este principio no lo debemos ignorar. Entonces, si yo quiero analizar los patrones de conducta, los aspectos psicológicos que una persona puede tener en su vida, puede tener en su cabeza, puede tener en su inteligencia, tengo que ver planetas en la 1, planetas en la 12, planetas en la 2, planetas en la 9, planetas en la 5. Todos esos planetas van a formar parte de mi personalidad. Claro, la casa 5 más se relaciona con los estudios. ¿Qué tipo de estudios podría tener en el futuro? ¿No? La casa 9 también se relaciona con los estudios. La casa 5, ahí está la diosa Saraswati, ¿no?
¿Quién nos educa? La casa 5 es la que da conocimientos para uno hacer cosas. La casa 5 en la Navamsha es la que decide qué tipo de actividad uno aprende para trabajar. O sea, miren, la casa 5 en la carta Navamsha indica que uno aprende un tipo de actividad y esa actividad uno lo usa en el trabajo. En cambio, la casa 9 son bendiciones que uno tiene del pasado, que uno recibe del pasado, el crédito que uno trae de la vida pasada y que se pueden manifestar en esta vida en la forma de fortuna. Entonces, las bendiciones que vienen en una forma de conocimientos, de códigos que uno puede seguir, bendiciones que vienen de una forma eh, dármica que uno debe seguir. Entonces, si hay benéficos, eso significa que uno será entrenado apropiadamente, uno tendrá buenos códigos de vida, ¿no? Puede dedicarse a la religión, puede profundizar la religión. Entonces, la casa 9 es cómo uno es entrenado, cómo te entrenas en la vida, cómo te entrena la familia, cómo te entrenas, ¿no? Como jefe de familia, cómo te entrenas como astrólogo, como mecánico, como cualquier tipo de profesión. Esto se ve en la casa 9, si te has preparado bien o no, si tienes buenos estudios académicos, si has hecho primaria, secundaria, universidad, si has hecho maestrías, doctorados, cómo te entrenas. Eso se ve en la casa 9. Y todo esto influye sobre el ascendente. Entonces, si hay maléficos en estas casas, entonces uno interrumpe las preparaciones, interrumpe los entrenamientos, se prepara en otra parte, tendrá dificultades en los estudios superiores, no será lo suficientemente inteligente o se interrumpen los estudios. En cambio, la casa 5, ¿no? Es el conocimiento que ya está listo para uno mantenerse en este mundo, o la educación en sí, la inteligencia aplicada en conocimientos. La casa 9 da beneficios, pero la casa 5 da nuevos beneficios para crecer. Entonces los maléficos en estas casas bloquean la inteligencia, bloquean la mente, bloquean la cabeza de la persona, bloquean estas áreas. Entonces, para poder sobrellevar estos problemas, se tiene que adorar a los Shaktis o adorar a las Shaktis de estos maléficos. Entonces aquí tenemos la diosa Lakshmi, la diosa Saraswati. Uno puede notar que el futuro se hace incierto. Entonces, y no solo esto, los Shubha Yogas, usualmente este concepto lo da Parasharamuni. Entonces aquí se le da mucha importancia al sol, ya sea si está en la casa 2, 12 o en la casa 1 desde el ascendente. Por ejemplo, aquí está el trípode, el ascendente, el sol y la luna. Por ejemplo, en el ascendente se llama Shubha Yoga. Planetas en la 12, planetas en la 2, desde el ascendente se conoce como Shubha, Shubha Yoga, todo auspicioso. Planetas en la 2 desde la luna, planetas en la 12 desde la luna, se conoce como Boshi Yoga. Aquí vemos cómo la mente, una cosa es la inteligencia y otra cosa es la mente, cómo es influenciada. También es importante. Los planetas que están delante de la luna, detrás de la luna, pueden moldear mi mente, pueden moldear mis pensamientos.
Los planetas que se encuentran en la 12 o en la 2 desde el ascendente pueden moldear mi inteligencia. Y si yo analizo el Sol, la casa 2 del Sol, la casa 12 del Sol se conoce como Veshi Yoga. Puede moldear mi alma, la naturaleza del alma. Entonces, usualmente estos son yogas que nos permiten ver, sobre todo los Boshi yogas, ¿no? Son importantes para ver la parte económica. Los yogas lunares se analizan para estudiar las finanzas, ¿no? Son posiciones, casas que se analizan desde la luna para ver las finanzas. Para ver las finanzas del ascendente también se puede estudiar la casa 12 desde el ascendente o la casa 12 desde la luna. Acá hay un principio de considerar la luna como ascendente que es llamado Chandra Lagna. Todo esto se explica en el Hora Shastra. Simplemente debe uno saber qué significan estos Shubha Yogas. Son extensiones para determinar y analizar las finanzas. Uno debe pensar en estos yogas cuando uno quiere estudiar las finanzas. Ya más adelante, cuando entremos a los indicadores del dinero, ahí vamos a explicar cómo las finanzas. Acá estamos estudiando la naturaleza, el intelecto de la persona. Entonces, uno debe pensar en estos yogas, sobre todo, hay que conocerlos bien, hay que estudiarlos bien. Usualmente estos yogas son una extensión de lo que uno pueda almacenar, ¿no? Lo que uno pueda recibir, si las finanzas son estables o no. Entonces, todos estos conocimientos para generar finanzas son muy importantes. Entonces, el ascendente es muy importante porque ayuda a ver cómo funciona la inteligencia, cómo funciona la mente. Si hay un planeta maléfico en el ascendente, la persona siempre va a estar atormentada, sobre todo atormentada de circunstancias negativas. Usualmente los maléficos en el ascendente, uno está atormentado por malos pensamientos. En cambio, benéficos en el ascendente, eso indica que la persona tendrá buenos pensamientos. Entonces, es por eso importante estudiar los Shubha y Ashubha yogas. Los Shubha y Ashubha yogas. Entonces, ¿qué hacer si uno tiene maléficos en la 1, en la 2 o en la 12? Parashara, cuando explica estos principios, él menciona diferentes tipos de yogas. Entonces, la ubicación de un planeta en una de estas casas podríamos decir que es un factor muy crucial, ya que puede determinar o puede alterar la naturaleza total del ascendente, la naturaleza total de la inteligencia o de la cabeza que pueda tener una persona. Si existe una influencia maléfica en la 12, en la 1 o en la 2, se debe hacer lo posible para eliminar esa influencia maléfica en esa área. Entonces debemos recordar que tenemos que poner Sattva Guna en la cabeza. Se debe manifestar la virtud en la cabeza, en el ascendente. Si el ascendente no tiene Sattva Guna, entonces ninguna de las otras casas tendrá un contacto con Sattva Guna. El Sattva Guna solo viene del ascendente. Si yo pongo Sattva Guna en mi cabeza, podré poner Sattva Guna en todas las casas. Entonces, y usualmente cuando uno nace con maléficos en la casa 12,
siempre tendrá problemas con otras personas. Existe una diferencia cuando un maléfico ocupa la casa 12, un maléfico ocupa la casa 1 y un maléfico ocupa la casa 2. Usualmente para neutralizar estos efectos negativos, sobre todo de la casa 12, se recomiendan los ayunos. Uno debe ayunar, ayunos de Kadashi, ¿no? Hay ayunos, ¿no? Los ayunos de sal, hay diferentes tipos de ayunos, sobre todo los ayunos de Kadashi son muy importantes. Recomiendo que vean en mi canal de YouTube los videos, el curso de los ayunos. Pongan ahí ayunos, ahí está explicado la importancia de los ayunos. Si yo tengo maléficos en la casa 12, debo ayunar. Uno debe ayunar. Entonces, si un maléfico ocupa el ascendente, la persona debe cantar el mantra japa, debe cantar mantras. Esa es la mejor solución, porque sabemos que la casa 1 se conecta con la 9 y la 5, hace trino. Entonces la mente se aclara. También vean en mi canal de YouTube, ahí he puesto un curso de mantras. Si yo tengo maléficos en la casa 1, debo ver ese curso. Debo cantar mantras para aclarar la mente. Si yo tengo maléficos en la casa 2, debo dar caridad, dar donaciones. Las donaciones comienzan desde el momento que uno empieza a ayunar. Todo está conectado. El concepto es que el día que uno ayuna, supongamos, uno cuando come debe gastar dinero. El día que ayunas ya no gastas dinero. Entonces, el día que uno ayuna, ese dinero que debería gastar en comer, lo dona. Eso es lo que se explica en los shastras, en las escrituras. Entonces, si uno nace, por decir, con Saturno en la casa 12, la persona debe ayunar los días sábados, ir a un templo, hacer donaciones. ¿Por qué uno debe ayunar? ¿Por qué, dar el alimento que no que se ha comido a otras personas? O sea, los gastos que tenía que hacer o que tenía que haber hecho en ese día lo debería donar. Si uno hace esto, hace un buen karma. Y al hacer un buen karma, está aumentando Sattva-guna en la vida de la persona. Al aumentar Sattva-guna, por ejemplo, hacer buenos karmas, significa que está en la vida aumentando Sattva-guna. Y elimina lo negativo, elimina Tama-guna, elimina la influencia maléfica de la casa 12. Esta es la forma de cómo la casa 12 y la casa 2 funcionan. Tenemos que poner Sattva-guna en la cabeza. Hay que poner Sattva-guna en la cabeza. ¿Y qué es lo que se debe hacer para neutralizar los efectos negativos de la casa 2? ¿No? A veces se dice que uno debe alimentar a las personas. ¿Qué sucede si el planeta Badakesha ocupa la casa 2? ¿Qué significa esto? En el Prajnamarga es un libro, un texto antiguo, un clásico. Se explica que se debe dar caridad a una deidad en un templo. Si uno tiene un maléfico en la casa 1, debe instalar una deidad. Entonces aquí hay varios remedios que se dan en el Prajnamarga. Se recomienda leer este libro, estudiarlo en detalle. Estoy haciendo las traducciones del Prajnamarga, muy interesante este libro, lo estoy traduciendo al español. Ya estamos en más de la mitad. Lo vamos a lanzar así gratuito, es muy importante este libro. Lo vamos a poner ahí
en mi página web para que lo descarguen. Es un libro donde ahí explica que uno debe hacer caridad a una deidad, a un templo. O sea, si el maléfico está en el ascendente, uno tiene que instalar una deidad. Hay varios remedios que se dan en el Prasna Marga. Por eso se recomienda leer, estudiarlo en detalle, ¿no? Entonces aquí podemos ver que hay un capítulo entero que focalizado en la importancia de la casa 1 y los yogas que están relacionados con la casa 1. Entonces debemos estudiar estos yogas. ¿Y qué decir? También se estudia el ascendente, ¿no? Yogas de la casa 1, yogas de la casa 4, yogas de la casa 7 y de la casa 10. Usualmente cuando Parashara Muni hace este recorrido, él comienza con la casa 1, va a la casa 4, de ahí, primero comienza en la casa 1, de ahí se va a la casa 4, de ahí se va a la casa 7, y se va a la casa 10 y de nuevo regresa a la casa 1. O sea, nuevamente regresa a la casa, a estudiar la casa 1 y se enfoca ahí y sigue dando más principios. Aquí también es importante analizar cómo Parashara Muni analiza los planetas. O sea, tiene un motivo, tiene algo, le da importancia, tiene un método Parashara Muni para estudiar. Estudia la casa 1, se va a la 1, a la 4, a la 7, a la 10 y regresa de nuevo a la 1 y se enfoca ahí, donde menciona principios más importantes de astrología. Y es ahí donde menciona el Kalpadruma Yoga. Esto lo vamos a ver después, que son principios muy profundos. Entonces las personas piensan que es un yoga común o normal, pero no es así, es un principio muy importante dentro del Jyotish. Claro, tienen que existir algunas condiciones que lo vamos a explicar después. Entonces, también se debe analizar al planeta regente de la casa 1. El regente del ascendente significa, o sea, hasta este punto ya todos saben ustedes qué es el regente del ascendente. Entonces, el regente del ascendente indica cómo el nativo aplica su inteligencia. Se ve el modo de sus decisiones. Si el regente del ascendente ocupa una casa benéfica, eso significa que la persona aplicará bien su inteligencia. Los planetas que hacen conjunción con el regente del ascendente también pueden modificar esa actitud. Y los planetas que rodean al regente del ascendente también. Entonces, por eso es importante estudiar al planeta regente del ascendente. Sobre todo los planetas que rodean al regente del ascendente. Por eso el regente del ascendente se vuelve 1. Analizo la 12 y la 2. Desde el regente del ascendente. La 12 y la 2. Porque tienen la tendencia de modificar la actitud. Si el regente del ascendente ocupa una casa maléfica, eso significa que la persona en algún momento de su vida hará cosas tontas. No pierde la inteligencia, hace cosas tontas, pierde la cabeza, hace cosas tontas. Si el regente de la 1 se va a la 6, si el regente de la 1 se va a la 8 o el regente de la 1 se va a la 12, la persona hace cosas tontas en algún momento de la vida. Si el regente del ascendente hace conjunción con maléficos, también la persona hace cosas tontas. Y si el regente del ascendente está rodeado de planetas maléficos, también. Entonces la casa 2 y la casa 12 desde el regente del ascendente hacen una presión muy fuerte sobre las motivaciones de la persona.
Va a ser una presión muy fuerte sobre los deseos de la persona, las actitudes de la persona. Si existen maléficos en la casa 12, desde el regente al ascendente, eso indica que la persona hará muchos drishta karmas, acciones negativas. La persona se apega a cosas negativas, es mal agradecida la persona, se trauma, tiene traumas psicológicos, es mal agradecida y la persona tiene apegos a malos karmas. Cuando el regente del ascendente está rodeado por maléficos, sobre todo la casa 12 del regente del ascendente, la persona se apega a malos karmas. Por otro lado, hay un principio dentro de la casa 1 que se considera como Graha Vahana. Existe un principio cuando Rahu o Ketu ocupan el ascendente, Rahu o Ketu ocupan el ascendente, se dice que eclipsan al sol y a la luna. Rahu eclipsa al sol, Ketu eclipsa la luna. Si la persona nace con uno de estos planetas en la casa 1, hay que ver en qué casa se encuentra el sol y en qué casa se encuentra la luna, porque esas casas estarán eclipsadas completamente. Por ejemplo, si uno nace con Rahu en la 1, ok, vamos a ver que la persona va a cometer errores, tiene presión en el cerebro, pero al mismo tiempo tengo que ver dónde se encuentra el sol. Si el sol se encuentra a la 10, supongamos, eso significa que la persona tendrá problemas en la profesión. Ese eclipse, esa influencia negativa de Rahu va a repercutir donde se encuentra el sol. Por ejemplo, si yo tengo Rahu en la 1, tengo el sol en la 10, la influencia negativa va a repercutir sobre la profesión. Si Rahu lo tengo en la 1 y el sol lo tengo en la 5, la influencia negativa va a repercutir sobre los hijos. Si yo tengo Rahu en la 1 y lo tengo el sol en la 7, esa influencia negativa va a repercutir sobre el matrimonio. Entonces, cualquier planeta que ocupa la casa 1 bloquea a otro planeta. Rahu bloquea al sol. Entonces, donde se encuentra, si yo tengo Rahu en la 1, tengo que ver dónde está el sol. Y en esas áreas voy a tener problemas en mi vida. Si el sol está en la 10, ahí voy a tener problemas en la profesión. En cambio, si tengo Ketu en la casa 1, debo ver dónde se encuentra la luna. Por ejemplo, si tengo Ketu en la 1 y al mismo tiempo tengo la luna en la 7, eso significa que el matrimonio se afecta. La persona tendrá muchas dificultades en el matrimonio. Esa pérdida de inteligencia que tiene, ese eclipse que le crea el maléfico en la cabeza, va a repercutir en su matrimonio. Supongamos que yo lo tengo la luna en la 6 y tengo Ketu en la 1. Esa influencia negativa que voy a tener en mi cabeza va a repercutir en mi salud o en mi trabajo. Si tengo Ketu en la 1 y tengo la luna en la 2, esa influencia voy a tener problemas con la familia, problemas familiares, alguna dificultad con la familia. Este es un principio muy puntual, ¿eh? Así que si ya saben, si hay cualquier planeta en la casa 1, sobre todo Rahu y Ketu, la persona cometerá errores. Rahu experimenta shocks, Ketu errores. Si yo tengo el Rahu en la 1 voy a experimentar un shock, pero ¿de dónde puede venir ese shock? Hay que mirar dónde se encuentra el sol. Si el sol está en la 10, uno experimenta shocks de la profesión. Si el sol está en la 5, uno experimenta shocks de los hijos. Si el sol está en la 2, uno experimenta shocks de la familia o de las finanzas. En cambio, Ketu indica errores. ¿Dónde cometo errores? Pero tengo que mirar la luna. Si yo tengo Ketu en la 1, miro y tengo la luna en la 7, mis errores van a estar relacionados con el matrimonio.
Ketu en la 1 y la Luna en la 2, mis errores van a estar relacionados con las finanzas. Ketu en la 1 y en la Luna en la 10, mis errores van a estar relacionados con la profesión. Uno comete malas decisiones y malos errores. ¿Y de dónde viene este principio? Viene de esta tabla. Graha Bajana. Un planeta eclipsa al otro. Se dice que acá están agrupados los planetas según los días de la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Saturno. De ahí se añade Rahu y Ketu. Se dice que el octavo planeta eclipsa al planeta que ocupa la casa 1. Por ejemplo, si yo tengo Rahu en la 1, el eclipse lo manifiesta a través del Sol. Porque si yo cuento, ¿por qué Rahu? Si yo cuento desde el Sol hasta Rahu son 8. Sabemos que el número 8 está relacionado con la casa 8. Entonces se dice el octavo planeta del planeta que se usa como punto de referencia, ese planeta bloquea al planeta que se usa como punto de referencia. Por ejemplo, el octavo planeta del Sol es Rahu. Rahu bloquea el bloqueo lo manifiesta a través del Sol. El octavo planeta de la Luna es Ketu. El octavo planeta de la Luna es Ketu. Eso significa que el bloqueo de Ketu lo manifiesta a través de la Luna. El octavo planeta de Marte es el Sol. Entonces, el octavo planeta de Marte es el Sol. Si yo tengo el Sol en la 1, acá está, todos estos tienen que estar en la 1. Si yo tengo el Sol en la 1, puede ser positivo, pero también va a haber un bloqueo. Donde está Marte, ahí se va a presentar el bloqueo, el eclipse. Ahí voy a tener problemas. Si tengo el Sol en la 1, puedo ser un sol, un Brahma, un creador, puedo tener buenas actitudes en la vida, puedo ser muy vital, me puedo volver doctor, pero tengo que mirar dónde está Marte, en qué casa. Esa casa se bloquea. Si por ejemplo tengo la Luna en la casa 1, sí, muy apegado a la madre, muy emotivo, puedo ser doctor, puedo ser compasivo, ayudo a la gente, todo lo que tú quieras. Pero planetas en la 1 bloquea el octavo planeta. Entonces vemos que Mercurio, el bloqueo de la Luna se manifiesta a través de Mercurio. Tengo que ver en qué casa se encuentra Mercurio. Y en esa casa voy a tener problemas. Si tengo Marte en la 1, tengo que ver Júpiter, donde tendré problemas. ¿Dónde está el eclipse? Si tengo Mercurio en la 1, puedo ser feliz, muy inteligente, todo lo que tú quieras, gano dinero, muy inteligente, pero el bloqueo se manifiesta a través de Venus. Tengo que ver dónde está Venus, en qué casa se encuentra. Si tengo Júpiter en el ascendente, puedo ser muy inteligente, muy erudito, afortunado, ganar mucho dinero, nazco bien, todo bien, pero tengo que mirar dónde está Saturno, porque ahí se va a manifestar el bloqueo de Júpiter. Si tengo Venus en la 1, tengo que ver Rahu. ¿Dónde está Rahu? Por ejemplo, Rahu en la 1, que diga Venus en la casa 1, debo mirar dónde está Rahu. ¿En qué casa se encuentra Rahu? En esas zonas voy a tener problemas. Esas zonas van a ser difíciles para mí. Si tengo Saturno en la 1, tengo que mirar Ketu, dónde se encuentra. Este principio es muy puntual, muy puntual. Entonces, hasta este punto ya hemos aprendido cómo interpretar los planetas en la casa 1. Y vamos a entrar en detalles. En el próximo video vamos a estudiar los Dimanta Yogas. Pero esto lo hacemos en el próximo video. Ok, seguimos. Hare Krishna.